Minutos de la mañana. Muy contentos de poder recibir también, con la esperanza igualmente de que hagamos conciencia todos los ciudadanos ecuatorianos frente a un episodio tan triste, tan quebrantado por la propia humanidad. Nuestra principal factoría de oxígeno está literalmente consumiéndose. Y son peleas humanas, retaliaciones humanas, conspiraciones y crímenes de lesa humanidad. Porque es el aire que respiramos, que respiran nuestros animalitos, que respiran y viven nuestras plantas, nuestros alimentos. Estamos acabando con los incendios forestales, la principal generadora de oxígeno, la selva amazónica brasileña. Audio CNN, incendio forestal en Brasil. Es una noticia, la verdad, que relativamente poco divulgada aquí en Brasil, si la comparamos con el gran revuelo y el gran escándalo que se está montando en el ámbito internacional. Las cifras, que es a lo que vamos ahora mismo, están ahí. La última actualización de los datos que ofrece el Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales, el INPE, que a través de sus satélites, pues de alguna forma monitorea la evolución de la deforestación y también de los focos de fuego en el Amazonas y en todo el país. Bueno, y según los datos del INPE, en lo que va de año, es decir, entre el 1 de enero y el 20 de agosto, es decir, hace tan solo algunos días, pues se ha registrado un 84% más de focos de fuego, de focos de incendio en relación al mismo periodo del año pasado. Estaríamos hablando que en este periodo pues ya se habrían contabilizado 74.155 focos de fuego, de los cuales más del 50%, el 52,6%, estarían concentrados en la región amazónica. Se trata de uno de los peores incendios forestales que ha sufrido la Amazonía brasileña y que ha sido minimizado por el gobierno de comienzo. Desde ayer, en horas de la tarde y horas de la noche, ya los Bolsonaros también comenzaron por lo menos a indiciar de que eran sus adversarios ubicados en diferentes fundaciones u organizaciones de cuidado del ambiente y de los bosques. Estaban desquitándose o atentando con estos crímenes de lesa humanidad contra los bosques de todo el universo de gente que vivimos en este planeta Tierra. Y entonces, aquí hay estos datos. Primero, que se trata de uno de los peores incendios forestales que ha sufrido la Amazonía brasileña, ya lo dije, que ha sido minimizado por el gobierno según las organizaciones ambientalistas, ya lo dijimos. De los 7,5 millones de kilómetros cuadrados de extensión de la cuenca del Amazonas, considerada el pulmón del mundo y que proporciona el 20% del agua dulce no congelada de la Tierra. El 60% está en el Brasil. Pero el presidente de esa nación, Jair Bolsonaro, sugirió sin dar pruebas alguna que las ONG pueden estar detrás de este episodio de siniestro. Puede haber, sí, y no estoy afirmando una acción criminal de esos enemigos
que quieren llamar la atención contra mi persona, contra el gobierno, contra el Brasil, porque hemos refrenado inmensas cantidades de aportes tanto del Estado como de organismos internacionales para estos círculos o fundaciones que se preocupan de los bosques a nivel mundial y especialmente en la nación brasileña. Así es que este es un primer diagnóstico, pero la realidad, hemos invitado, señoras y señores, a nuestro exalcalde Roque Sevilla, a la doctora Esperanza Martínez de Acción Ecológica, personajes quiteños como la doctora Yolanda Cacabatze, que va a tener la gentileza de señalarlos un rumbo de su pensamiento, de su preocupación. Todos estamos altamente preocupados. Desde nuestros niños que ven en la televisión imágenes que nunca imaginaron. Y no solamente debe ser preocupación de los niños brasileños o latinoamericanos. En los países del primer mundo, en los países desarrollados, la niñez 1, la niñez 2, la niñez 3, los jovencitos, los adolescentes, los estudiantes universitarios, en todas partes del planeta deben estar este momento muy doloridos, porque la sensibilidad de los jóvenes y de los niños como que se amplía y este momento busca amplificarse como una preocupación dolida de lo que está ocurriendo con nuestro querido planeta, al que no hemos respetado nunca, lamentablemente. Entonces, aquí están ellos. Doctora Yolanda Cacabatze, ¿cómo está recibiendo el mundo esta realidad? Nos va a atender más tardecito. Ok. Roque Sevilla, le pido que tenga la bondad de ofrecerle en turno los micrófonos que iba yo a ofrecer a Yolanda, a Esperanza Martínez, de Acción Ecológica. ¿Cómo siente usted este cuadro tan desesperante? Desesperante para todos. A ver, yo creo que a veces ocurren hechos en el mundo que realmente conmueven la conciencia de la humanidad. Y esto es lo que está pasando. Creo que es un hecho dolorosísimo que está finalmente colocando una reacción muy fuerte a distintos niveles. Creo que poco a poco, el incendio ya lleva varios días, pero que cada día va aumentando ese grado de indignación. Y ese grado de indignación pasa por varios niveles. Pasa por tratar de acercarse a qué es lo que está pasando. La pregunta de todos es ¿por qué se incendia la Amazonía? Y empiezan a surgir respuestas desde la ciencia, desde los actores que conocen las realidades amazónicas, desde los que critican los modelos que podrían ser los que desatan estas condiciones de vulnerabilidad de la selva amazónica. También están los que dicen, bueno, si eso está pasando, ¿qué es lo que puedo hacer yo? Y se están convocando no solamente acciones de quiero informarme, quiero saber qué pasa, sino quiero saber qué hago. Por ejemplo, el día de mañana hay un plantón que se está organizando en las embajadas brasileñas de todo el mundo para reclamar responsabilidad del Estado brasileño sobre lo que está ocurriendo en la Amazonía. Y la responsabilidad es responsabilidad de apaguen el incendio, pero también responsabilidad de las políticas que los están provocando, ¿no? ¿Y cuáles son esas políticas de descuido? Bueno, yo creo que es muy importante que no serían políticas, sino... Sí, o sea, todas estas normativas que favorecen estas despolíticas, digamos, creo que los estados normalmente tienen dos tipos de cosas que hacer. Hay cosas que no deben hacer y hay cosas que sí deben hacer. Entre las que no deben hacer, digamos, entre las que deben abstenerse, se está ampliando la frontera agropecuaria sobre la Amazonía.
se está desprotegiendo territorios indígenas y campesinos y metiendo en estas zonas proyectos de infraestructura como proyectos mineros o como carreteras. Las carreteras fragmentan los bosques. Se está desprotegiendo las áreas protegidas, es decir, se está tratando de reducir el carácter de conservación de algunas de las áreas que en el caso de Brasil son, digamos, en el caso de todo el mundo, un área protegida es importantísimo porque nos permite unos ciertos equilibrios biogeoquímicos del entorno, ¿no? Eso es lo que no se debe hacer y para ello hay varias normativas que salen y que están fomentando este desarrollo de proyectos productivos y que están fomentando la deforestación expansiva. También hay cosas que debe hacerse y entre las cosas que debe hacerse es mejorar el control de lo que de los actores que están interviniendo en la Amazonía y prepararnos para estas condiciones climáticas adversas, ¿no? Creo que Brasil tiene una gran responsabilidad no solamente en conservar lo que hay en términos de estos bosques tan importantes, sino en restaurar las partes que ya han sido afectadas y en ubicar estas responsabilidades tanto por acción como por omisión. Es decir, hay muchas cosas que se deben hacer y yo creo que en esta preocupación de la conciencia de la humanidad nos llega a los ecuatorianos también. Nosotros también tenemos nuestro pedazo de Amazonía y nosotros tenemos que recibir un campanazo que nos diga qué estamos haciendo con nuestra Amazonía, con nuestras áreas protegidas y con todas estas condiciones que fragmentan los bosques y les hacen vulnerables a estos procesos de incendio. Y yo debo decir que antes se pensaba que la selva tropical, lluviosa, húmeda, no iba a ser sujeta de incendios. Si bien es cierto que la mayoría de incendios están en las zonas más bajas de la Amazonía, ahora se sabe que la intervención sobre las selvas, inclusive las húmedas, la intervención al extraer madera, aun cuando no sea la tala masiva, aun cuando sea la selectiva, provoca unos niveles de vulnerabilidad que les hace susceptibles de estos procesos de incendios masivos, que además tienen este círculo vicioso, porque ahí el incendio masivo, se seca la zona, llueve menos, si llueve menos, hay mayores condiciones para incendios y entonces vamos caminando a un proceso que podría estar sometiendo a toda esta región a una muerte masiva, ¿no? Muerte masiva de los bosques es muerte de la humanidad, así de simple, Roque. Yo quisiera enfocar porque ya Esperanza ha hecho una premisa muy amplia. Yo quisiera enfocar en dos temas que me preocupan mucho. Primero, la noticia es que en Brasil está sucediendo esto. Y lo que pasa es que es Brasil, Bolivia y Paraguay. No es solo el Brasil. Se han contagiado Bolivia y Paraguay. El caso de Bolivia tiene 400.000 hectáreas que están sometidas a incendio y el Paraguay, aunque son cifras menores, también es una zona importante. De donde esta idea, primero de Bolsonaro tan infantil, de que son las organizaciones no gubernamentales que, como les ha quitado el aporte estatal y ha impedido que llegue el dinero desde el exterior para ellas, son las generadoras de los incendios, es absolutamente ridículo, no se trata de eso. Yo creo que son una serie de prácticas agrícolas que se llevan a cabo en todo el mundo y en América del Sur en especial, de deforestar o de limpiar la cobertura vegetal a través de un incendio, entre comillas, controlado. Y los ratos, gran parte de ese control se les va. Y por eso es que se presentan estos incendios. Esta es una de las razones. La segunda razón es el cambio climático y el comportamiento tan raro del clima. Lo vivimos en estos días. Estamos en el mes de agosto. Hace unas temperaturas increíblemente bajas aquí en el Ecuador. Está nublado el cielo cuando lo normal sería que esté absolutamente despejado, ¿no es cierto? Estos han sido los agostos que nosotros hemos conocido toda nuestra vida. Desde niños. Eso no está sucediendo. Y es parte de las señales del cambio climático debido al tema de las emisiones de CO2 que hacemos. Entonces, yo creo que el problema es mucho mayor. El problema va más allá del caso político, ecológico del Brasil. Es que América del Sur
en 3 países importantísimos desde el punto de vista de conservación, que son Brasil, Paraguay y Bolivia, están con esta crisis brutal de hace 5 días. Porque esto comenzó, a lo menos en Bolivia, hace 5 días, y en el Brasil hace una semana, ¿no es cierto? Pero nunca se han perdido este número de hectáreas en un solo incendio. Entonces, ¿qué es lo que lo genera? Lo genera el cambio climático. Y lo que tenemos que hacer, aparte de demandar al gobierno brasilero, boliviano y paraguayo el máximo esfuerzo para controlar los incendios y proteger sus bosques. Por el otro lado, debe ser una preocupación más profunda sobre el tema del cambio climático. Eso de tener países como los Estados Unidos, que no acepta que existe cambio climático a nivel del Ejecutivo en el gobierno norteamericano, es una verdadera vergüenza, porque ya la demostración científica del proceso está más que entendido por todo el mundo, menos por el gobierno norteamericano. Dada la velocidad de los incendios, ¿no cree usted que hay mano negra de un lado y de otro en desquite a potenciales represalias o, es decir, auténticas represalias de organizaciones estatales y particulares que pueden estar en una confrontación? El daño directo que sufre el gobierno, analicemos rápidamente. Imagen, ¿no? ¿Qué pasa si lo hace el gobierno, los incendios, suponiendo que así fuera? Bueno, es un harakiri olímpico, porque este gobierno, en el caso brasilero, que ya ha expresado públicamente Bolsonaro su deseo de arremeter contra los derechos de los indígenas, eliminar Pero él quiere destruir los bosques también. Bueno, él plantea que una acción la economía maderera brasilera debe crecer y por eso. tanto no pueden tener unas superficies gigantescas transformadas solo en parques nacionales, porque la productividad de eso directa para la economía es muy baja. Entonces, esta ha sido ya la declaración de él. Y entonces, claro, hay como ligar fácilmente los hechos estos de los incendios con una política de filosofía ganó las elecciones. Bueno, yo creo que no fue esa la que le hizo ganar, sino el problema gigantesco de una economía en colapso total y un tema ligado a la corrupción del gobierno anterior, ¿no? Esto creo que es lo que hizo que el péndulo vaya de la izquierda a la derecha en el Brasil. Pero este rato la opinión pública dice, pues antes de Bolsonaro no habían estos incendios, ahora tenemos estos incendios. Pero yo haría la siguiente pregunta. Antes de Evo no habían estos incendios, pues es el mismo Evo que está ahora en el gobierno y tienen los mismos incendios en Bolivia. Entonces yo creo que es mucho más un problema de la situación climática que está afectando a todo el mundo. Y entonces, porque los mismos incendios los tenemos este rato, o los tuvimos en California y en España. O sea, no es una cosa que tiene que ver con el gobierno de un país, tiene que ver con el cambio climático. Yo creo que esto también es lo el cambio climático y estos otros fenómenos han acelerado hasta llegar a niveles de velocidad récords. Bueno, lo que está pasando es que la forma como se queman los bosques. Las temperaturas en general, los extremos de temperaturas, la máxima y la mínima, han subido 2, 3 grados en los extremos. ¿Qué quiere decir eso? Que de golpe en Nueva York tenemos temperaturas bajo cero de 25 grados que no ha habido en mucho tiempo, y de golpe en Toronto tenemos un verano con temperaturas de 48, 50 grados. Acabamos de tener en la península arábiga el récord mundial de temperatura, 63 grados. Y ustedes habrán visto las imágenes que los faros de los carros se incendiaban por el plástico. O sea, esto no ha sucedido nunca antes. Entonces, que se quemen los bosques resulta ser algo casi que lógico, ¿no? Si tenemos esas temperaturas, esas sequías, ese cambio del funcionamiento del clima en general. Entonces, yo creo
que aquí debe haber un compromiso de todos los países, sin excepción, porque todos vivimos en el mismo planeta, de decir qué vamos a hacer nosotros, cada país, para reducir las emisiones de CO2. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y entonces un país pequeño como el Ecuador también tiene que hacer esos esfuerzos. Sin duda, desde el punto de vista política internacional, los grandes contaminadores, China y los Estados Unidos, tienen que ser los primeros que lideran esto. Pero eso no quita que nosotros también lo hagamos por responsabilidad. Pues, ¿qué dejamos a las siguientes 2 generaciones? Si es que seguimos con el mismo sistema de emisiones de CO2. Entonces, ahí está la parte central. Después están las políticas, y vamos al caso de Bolsonaro, le importa un salado rábano de las declaraciones. La premisa más preocupante, la Amazonía, ¿no es esto de que los bosques se prestan o agilitan a una velocidad increíble, impresionante, como relata la CNN en español? Una quemazón que en otra hora era menos intensa, claro, en términos de velocidad, como anticipan desde la CNN. Perdón, no importa. Sigue ardiendo la Amazonía. Desde hace 16 días, las llamas están consumiendo la región, que es considerada el pulmón vegetal del mundo, al producir el 20% del oxígeno en el planeta. Es decir, que desde allí nace el aire que respiran 510 millones de personas y un sinnúmero de animales y plantas. Se contabilizan al menos 9.507 focos activos en la zona, que es vital para contrarrestar el cambio climático. El presidente Jair Bolsonaro insinuó que las ONG ambientalistas son las responsables de los incendios. Con respecto a los incendios en la Amazonía, tengo la impresión de que podrían haber sido provocados por las ONG porque habían pedido dinero. ¿Cuál era su intención? Traer problemas para Brasil. En este video que fue publicado por la NASA, se puede observar cómo el fuego arrasa la selva. Advierten que las mayores conflagraciones se registran en los estados de Amazonas, Rondônia y Acre, donde declararon emergencia ambiental. Detractores de Bolsonaro lo responsabilizan por la tragedia ambiental. Aseguran que los incendios se han registrado con mayor facilidad tras el incremento de la deforestación. Indicaron que desde que llegó al poder en enero ha aumentado la tala de árboles en un 83%. Razón por la que Noruega y Alemania anunciaron recientemente que dejarán de financiar el Fondo Amazonía, que desde 2008 recibe cerca de $1.300 millones para detener la deforestación. Llegaron los madereros y fue entonces cuando nuestro clima comenzó a cambiar. Así que en 10 o 20 años, si no hay tierra preservada, alguien que viva aquí, todo esto dejará de existir. Desde las redes sociales, cientos de activistas impulsan la campaña Pray for Amazonía. Han manifestado su indignación ante la inacción del gobierno brasileño para contener el fuego. Qué impotencia me da que esto suceda y las personas que tienen el poder no hagan nada para contrarrestarlo. El Amazonas lleva 16 días quemándose. ¿Cuántos animalitos habrán muerto a este punto? Cuando se quemó Notre Dame se declaró una tragedia mundial y en solo días se recaudaron 218 millones de euros para reconstruirlo. Lleva 16 días quemándose el Amazonas, el pulmón del mundo, y nadie hace nada. Según el Centro de Investigación Espacial de Brasil, en lo que va de año se han registrado 72.843 incendios, lo que representa un aumento del 65% en comparación al 2018. Habrá un informe de última hora respecto al hectareaje, pero ¿qué se tenía más o menos concebido hasta horas de la noche de esta víspera, doctora Esperanza Martínez? Yo porque las cifras realmente son confusas, ¿no? Se habla de estas 72.000 hectáreas, otras personas están hablando de focos de incendio. Pero yo quería ir un poco a una parte anterior, que es cuando hablamos del cambio climático, porque efectivamente aquí hay un elemento clave por las condiciones climáticas que está viviendo el conjunto del planeta, ¿no? Pero creo que puesto solo como la responsabilidad del cambio climático, perdemos la concreción de las acciones que provocan ese cambio climático, porque el cambio climático no es un tema neutral, no es que la naturaleza... Pero el origen de los incendios también cobran mayor fuerza. Claro, cobran mucha mayor fuerza. Porque imagínese 70,000 focos de incendios prendidos en los bosques.
Es gravísimo, es para ponernos a pensar, ¿no? Claro, eso es, y que ya no es que es la primera vez que pasa, ya han habido otros en el año pasado, por el 2017, por ejemplo, hubieron 200,000 incendios forestales en la Amazonía. El tema es que aquí son más rápidos, las condiciones hacen que se expandan más rápidos, todo es como la velocidad lo que determina, pero lo que yo quería plantear es qué es lo que provoca ese cambio climático. Seguro. Y en ese sentido, cuáles son las responsabilidades del gobierno brasileño, del boliviano, del paraguayo, del ecuatoriano y de todos los demás para estar provocando estas condiciones que hacen que la situación climática sea tan extrema, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con la quema de petróleo, la búsqueda y quema de petróleo, con la expansión de las fronteras agropecuarias, en esta zona en particular, la expansión de la soya y de la ganadería, y con los procesos de deforestación. Es decir, una vez que se deforesta, hay menos humedad, hay más sequía, y estos incendios tienden a ampliarse y a expandirse, ¿no? Entonces, aquí lo que estamos hablando es que a medida que pasa el tiempo, las situaciones cada vez van a ser más extremas y cada vez vamos a tener menos capacidad de actuar. Entonces, cuando Roque dice, tenemos que ver qué es lo que podemos hacer con el cambio climático, son compromisos concretos que tienen que ver con estas fronteras agropecuarias, con la extracción y consumo de petróleo, con la deforestación, con la protección de las zonas de las zonas boscosas que aún tienen capacidad de absorber CO2, de mantener la creación de las nubes. Entonces creo que hay unas responsabilidades súper concretas, ¿no? Claro. ¿Y qué me dicen ustedes, Roque, por ejemplo, con su venia Yolanda? Perdón, ¿qué le digo? Esperanza. ¿Qué nos dice Roque si es que Santa Cruz de la Sierra en Bolivia, no es que sea contagiado, porque así puede pensar la gente que nos está escuchando? Eso está muy lejano, totalmente lejano. Es una escena que se está viviendo en un departamento boliviano, en una provincia boliviana, Santa Cruz de la Sierra. Eso está muy distante digamos, de los focos encendidos en la selva amazónica brasileña. Y para hacer un parangón, lo mismo puede ocurrirnos a nosotros en nuestra selva amazónica ecuatoriana o peruana. ¿No es cierto? ¿Cuántos países, o colombiana, que pueden involucrarse en hechos que no son de simultaneidad? Esto quisiera que tenga la bondad de explicar, Roque. A ver, si nosotros vemos los mapas que se están proyectando, mucho más que la Amazonía profunda, se está quemando un sector del Pantanal y un sector del Mato Grosso. Y el borde del Mato Grosso está con Bolivia y el borde del Pantanal está con Paraguay. Es esa zona la que tiene los máximos incendios. Y si ustedes se fijan bien en los mapas, van a ver que la ciudad más afectada por el humo es Sao Paulo, que está bien lejos de la Amazonía. Sí, o sea, también está afectándola a la Amazonía, sin duda alguna, pero está afectándole mucho más a un ecosistema absolutamente espectacular, que es el Pantanal. Y fíjese que los incendios suceden en 3 países con 3 gobiernos diferentes, con situaciones totalmente distintas. Y entonces ahí le doy la razón a Esperanza, en el sentido de que son las prácticas de agrícolas y de extensión de la zona agrícola mediante la quema, lo que va generando parte de este incendio. Si es que el bosque está seco, si es que el clima no corresponde al normal, lo que antes significaba una destrucción determinada, ahora se multiplica por 2, por 3 o por 4, porque los bosques están totalmente secos y comienza un incendio provocado para ampliar la zona agrícola y no lo pueden detener. Entonces, si a esto se suma una política del gobierno brasilero de activamente deforestar para ampliar la zona minera y ampliar la zona
el rescate agrícola, entonces tenemos el resultado que tenemos. Entonces, aquí tenemos que ver que la responsabilidad es de todos. A mí me da un poco de pena ver la posición tan olímpica de Alemania y de Noruega, cuando veamos qué pasa en Alemania y qué pasa en Noruega. Noruega es uno de los grandes productores petroleros, ellos viven de eso, de tal manera que gracias a la explotación del petróleo se produce una emisión de CO2 brutal en la atmósfera, culpable el explotador, que en este caso es Noruega. Claro. Y en el segundo caso, Alemania es el país que por la política que existe no nuclear y al no tener otras opciones de generación de energía eléctrica, ellos son de los grandes consumidores de carbón. Y todavía las plantas de energía eléctrica a carbón en Alemania son gigantescas. Entonces, y ellos reclaman a Sudamérica. Entonces, que esa reclamación no me parece que es honesta. Digan, señores, les vamos a ayudar a ustedes o nosotros también vamos a hacer un esfuerzo de reducción de la emisión. Yo no creo que aquí podemos señalar con el dedo a 4 culpables. Somos todos responsables de hacer un esfuerzo gigantesco del cambio del uso de la energía en el planeta. Y tenemos que pasar a energías renovables, haciendo lo que sea. Yo acabo de leer un libro que a mí me molestó, si ustedes quieren, en que decía que los países que no tienen una opción de generación hidroeléctrica, geotérmica, solar o eólica, que son las formas de generación eléctrica renovable, tienen que pasar a la nuclear, no les queda más. Y si no lo hacen por allí, tienen la otra opción que es el carbón y el petróleo. Entonces, hay que llegar a un acuerdo de, a lo menos, mientras se desarrolla todas las nuevas tecnologías de energía renovable solar, vayan utilizando energía nuclear mientras se pueda. Porque si no, van a hacer lo que está haciendo Alemania, lo que está haciendo la China, que es usar el carbón. Y usando el carbón, la situación es todavía más dramática. A esto se suman emisiones de CO2 gigantescas por los incendios, no solo en América del Sur. Hemos visto que en España hubo unos incendios enormes, en Grecia hubo unos incendios fatales. En California todos los años se quema la mitad del estado, creo, de tal manera que ahí lo que estamos haciendo es emitiendo mucho más CO2, porque los árboles lo que hacen y los bosques es ser los verdaderos bancos de acumulación de carbono en la celulosa. Entonces, si quemamos por un lado los bosques y por el otro lado seguimos aumentando el consumo del petróleo, el futuro del planeta va a ser fatal. Y ya sabemos cuáles van a ser los efectos. Vamos a tener aumentos de temperatura hasta el año 2050 a 2,7 grados. Y al año 2100 va a ser de 4,6 grados. ¿Qué quiere decir? Que no va a poder sobrevivir esta centuria la humanidad. Así de dramática es la cosa. La estrategia de recambio francamente estructural que preconizaba Bolsonaro desde que comenzó su campaña radicaba fundamentalmente en constituir o en activar a las comunidades indígenas del interior de los bosques y selva brasileña a la producción de alimentos y a la minería. Entonces, los mismos indígenas pueden en determinar, no los culpo a ellos, pues no, sino una política del mismísimo Bolsonaro puede haber determinado este aparecimiento de incendios forestales de esta magnitud. Así hay una política de gobierno, una política sádica, torpe, impresionantemente deshumanizada, irresponsable de todo, pues no, una adjetivización es que me quedo corto. Sí, Esperanza. Sí, justamente yo creo que siendo
que todos somos responsables y todos podemos hacer algo para enfrentar. Sí creo que debemos un poco refocalizar en lo que cuando comenzamos y en esta última pregunta, en cuáles son las responsabilidades, en este caso de Bolsonaro y en este caso de Brasil, siendo que sabemos que ocurre el incendio en Bolivia, en Paraguay, que Perú podría estarse viendo próximamente contagiado y que en relación a la Amazonía el grado de irresponsabilidad inclusive nuestro es grave. El programa de gobierno de Bolsonaro. Claro, ahora, de la agenda de él. Aparte de la agenda de él, que lo que hace es justamente crear una serie de incentivos y normativas para promover esta apertura de frontera y para involucrar a actores campesinos o actores empobrecidos históricamente para que entren en estos programas que son los que nos están provocando problemas, y ahí hay una responsabilidad. Pero yo también creo que es muy importante ver cuál es la respuesta que está teniendo Bolsonaro y cuál es la influencia. ¿Qué es lo que Bolsonaro quiere hacer con estas ridiculizaciones, si cabe algún término, que hace al intentar argumentar que son organizaciones ambientales las que pueden estar siendo las responsables? Ya hemos oído al gobierno de Estados Unidos intentando ridiculizar los temas del cambio climático y tratando de crear un ambiente de despreocupación y de justificar lo que ocurre y cuáles son los verdaderos responsables. En el caso de Brasil, a mí me parece muy grave todas las señales que se hacen, digamos que podemos decir que es ridículo y no las vamos a tomar en cuenta, pero son muy graves porque Bolsonaro inclusive llega al gobierno basándose en toda una estrategia de desvío de mensaje, esto que se llama las fake news, de construir escándalos noticiosos que cambian la narrativa de la discusión de los problemas, y entonces crean y construyen una especie de antipatía y de animadversión a quienes están defendiendo estos temas que para la humanidad son tan importantes, que son los temas de la conservación, de la biodiversidad, del cambio climático, de los pueblos indígenas. Es decir, Bolsonaro pretende reubicar la discusión creando estos imaginarios absurdos de que son las organizaciones las que podrían estar moviéndose, pero no me parece que sea casual, porque él tiene toda una estructura comunicativa para crear estas noticias falsas y para cambiar el sitio de la discusión. Y entonces vamos a defendernos si son o no si los ambientalistas tenemos responsabilidad, y vamos a pasar de lado todas estas discusiones que le hacen absolutamente responsables a Bolsonaro por las políticas que está impulsando, por los anuncios que hizo de lanzarse sobre la Amazonía, por el debilitamiento de las normas de conservación, por el debilitamiento de la protección a los territorios indígenas. Entonces, creo que por ahí es muy importante ver la responsabilidad directa que tiene Bolsonaro, y podemos ver la responsabilidad de los otros también. El no decir nada del gobierno de Evo Morales, el pretender ubicar esto como un evento natural catastrófico y no como un evento en donde son directamente responsables, ya sea por lo que han hecho como por lo que están dejando de hacer. Por lo que dejaron de hacer. Tal vez un comentario a propósito, me llega... La parte de Bolivia, tal vez. Me llega a mí una noticia desde Bolivia, que están escuchando el programa, José, le felicito. Me indican que hace un mes Evo Morales autorizó quemas y chaqueo en Santa Cruz y el Beni. Sí. Esto es parte de... Por eso es que creo que el problema es mucho mayor. Sin duda, Bolsonaro tiene una actitud absolutamente de no comprensión de lo que pasa en el mundo. Pero creo que otros gobernantes, como el caso de Evo Morales, está haciendo exactamente lo mismo, aunque son de tendencias opuestas. Pero los dos tienen esta actitud de explotación de la naturaleza al máximo, sin importarles las consecuencias. Entonces yo creo que por eso es tan importante que todos tengan este cambio mental de darse cuenta que estamos en una sola nave, que se está quemando la nave y que tenemos que apagar los incendios. Esto sí es así de elemental. Entonces tenemos un presidente norteamericano de extrema derecha que tiene esa actitud. Tenemos un gobernante brasilero de extrema derecha que tiene esa actitud, y tenemos un gobernante boliviano de extrema izquierda que tiene la misma actitud. Entonces yo creo que hay que realmente hacer un esfuerzo gigantesco para que el planeta no se sofoque
con un incremento de temperatura absolutamente no manejable. Y nos queda, Gonzalo, y esto es muy importante que quienes nos escuchan sepan, nos quedan 10 años, 3 meses nos quedan, porque debemos hasta el año 2030, según las Naciones Unidas, reducir las emisiones de CO2 en un 50%. O sea, cada año tenemos que reducir 5%. Un desafío impresionante. Y eso es brutal, porque solo en petróleo significa 4,6 millones de barriles de petróleo menos anuales acumulativos. Quiere decir, el año 2020 tenemos que reducir 4,6, el año siguiente tenemos que reducir 9,2 millones de barriles, 9,2 millones de barriles, todo lo que produce los Estados Unidos, para tener una idea de la magnitud de la reducción. Si no hacemos eso, no terminamos con un aumento de temperatura de 2 grados, que es el objetivo de Naciones Unidas y del Acuerdo de París, sino que terminamos el año 2050 con 2,7 grados, que va a ser absolutamente inmanejable. El mal clima que tenemos ahora es por un incremento de a duras penas 1 grado. Hemos aumentado respecto de la temperatura de industrial. Hemos aumentado 1 grado hasta ahora la temperatura. Si aumentamos nosotros 1,7 grados más, bueno, va a ser invivible. Ya estamos viendo lo que pasa con 1 grado. ¿Qué va a pasar con 1,7? Y por eso es que el nuevo objetivo de Naciones Unidas y del Acuerdo de París es llegar a 1,5 grados. Pero eso significa hacer un esfuerzo gigantesco de reducción de consumo de combustibles y de control de cosas como los incendios forestales. Pero, Roque, yo solamente una cosa quería mencionar cuando tú dices todo lo que nos queda. Sí creo que es muy importante que ubiquemos el hecho de que las zonas de bosques que están bien conservadas son las zonas que están siendo manejadas por pueblos indígenas. Entonces nos queda una población indígena que está siendo presionada, a la que se le está tratando de imponer megaproyectos como la minería y las carreteras, y que están siendo no solamente presionados en sus territorios, sino inclusive criminalizados. O sea, ahí es un actor importante que nos queda, y creo que también nos queda una población juvenil que cada vez se moviliza más por los temas ambientales. Claro, porque ellos no somos los viejos como tú y yo, sino los jóvenes los que van a sufrir las consecuencias. Nosotros estaremos, como digo siempre, viendo las lechugas por debajo. Pero lo que sucede es que esos jóvenes van a vivir el periodo más productivo de sus vidas en unas condiciones absolutamente intolerantes. Pero además que probablemente son el sector de la sociedad que comprende de mejor manera qué es el cambio climático, qué es la biodiversidad. Cuando ellos nacieron, ya aparecieron estos términos. En nuestra época ni siquiera se hablaba de esto. Y esto quiero hacer como esta conexión que digo, son estos sectores juveniles los que están convocando a acciones de protesta simultáneas en todo el planeta. Y yo creo que eso que nos queda finalmente nos trae esperanza. La selva tropical del Amazonas tiene capacidad de absorber esto en la parte científica, 2.400 millones de toneladas de dióxido de carbono en cada año. La selva tropical del Amazonas tiene, señores oyentes, la capacidad de absorber 2.400 millones de toneladas de dióxido de carbono cada año. Es decir, estamos hablando de la 1/4 parte de todo el carbono absorbido por los bosques del mundo. Este importantísimo pulmón de nuestra tierra está atravesando uno de los peores momentos tras una ola de incendios que está encendiendo las alertas en todo el planeta. Y de acuerdo a las cifras del Instituto Nacional de Investigación Espacial del Brasil, el denominado INPE, en la Amazonía se han detectado 72.000, casi 73.000 incendios de enero del 2019. Esto representa un aumento del 83% en comparación con los incendios registrados del 2018. ¿Para qué nos sirven estas cifras, Roque?
A ver, nos sirven para ver que ese es un factor importante, pero cuando vemos las emisiones totales son en trillones, no en billones, no, ni millones, son trillones de toneladas lo que estamos emitiendo. Solo en el año 2018 aumentamos las emisiones de CO2 en 2,7% respecto al año anterior. En vez de reducirlas, las aumentamos, porque hay todavía más consumo de combustibles fósiles. Entonces, tratemos de ver la magnitud. Los bosques hacen un gran esfuerzo de absorción, sin duda alguna. Toda la cobertura vegetal que tenemos en el planeta absorbe CO2 a través de la fotosíntesis, pero no es suficiente. Cada año se va acumulando más carbono en la atmósfera porque los bosques y la cobertura vegetal no son suficientes, y el océano, que es el que más absorbe, no son suficientes para absorber todo lo que emitimos. Por eso, insisto en este planteamiento, tenemos que cambiar la forma de vivir y tratar de pasar lo más rápido posible a energías renovables. Este tiene que ser la obligación de todos los países. Si no, esto, que es una señal dramática, la quema de bosques en el Brasil, en Bolivia, en Paraguay, creo que lo único que hacen es alimentar todavía más el aumento de la temperatura en la atmósfera. Eso es lo que está. Y reducir la capacidad de absorción. O sea, es dramático, la combinación es fatal, porque por un lado ya no van a estar esos bosques para absorber, y por otro lado, el rato que se quema la madera, se produce más CO2 en la atmósfera. De tal manera que el efecto dramático hacia el cambio climático, los incendios, es gigantesco. Pero yo creo que mucho más peligroso es la actitud del ser humano de no reconocer que nuestra forma de vivir está conduciendo a que destruyamos el planeta y nos veamos sometidos a la desaparición de la humanidad hacia el año 2100. Imagínese, Esperanza, que la NASA, que la Unión Americana y el primer mundo, tomando en cuenta también a los países europeos, están pensando en retornar a la Luna y están gastando ingentes cantidades de dinero para volver al satélite de la Tierra. Un lugar desértico, muerto, sin ninguna, salvo para el espíritu guerrerista o de dominio de parte de estas potencias mundiales. Salvo eso, habiendo semejantes prioridades importantísimas para la sobrevivencia del planeta Tierra, esto está francamente abandonado. ¿Quién me puede decir a este momento, si yo hago una encuesta, si tuviera esa potencialidad y ese poder de realizar una encuesta a todos los mandatarios de los países del primer mundo, decir, ¿qué está haciendo usted para corregir estos flagelos de la selva amazónica en esa dimensión que está apareciendo? Ojalá le puedan poner de nuevo. Exacto. Muchas gracias. Miren ustedes, vea, Sudamérica prácticamente, entiendo que la tercera parte de Sudamérica está incendiándose. Ahí se ve en ese gráfico claramente dónde está el foco mayor, que es justo donde le estoy diciendo, en la zona de Mato Grosso y el Pantanal. No, la Amazonía está bastante más hacia el noreste del Brasil, ¿no es cierto? Y si ustedes ven toda la mancha negra, la mitad está en Bolivia y la otra mitad está en el Brasil. Y hay una pequeña área en el Paraguay. O sea, esas son las zonas que se están quemando. Son las zonas que están sometidos a proyectos gigantescos de soya o proyectos de ganadería. Es decir, que hay una razón por la cual, y de minería, mucho de minería, de desvío de ríos, de construcción de carreteras, que son las causas por las que se estaría quemando toda esta zona. Ahora, yo yendo a su comentario, a mí sí me parece que hay toda esta construcción apocalíptica del mundo y de vamos a buscar fuera del planeta las soluciones, cuando con algunas medidas absolutamente posibles
podemos recuperar un poco, podemos recuperar el tiempo y podemos recuperar condiciones de vida. Aún tenemos zonas de bosques protegidas, aún tenemos muchos territorios, tenemos agua. El problema es que nos queremos negar a hacer esos ajustes aquí y ahora, que implica reducir operaciones mineras, que implica reducir operaciones petroleras, porque pensemos que si lo que nos decía Roque, lo que se impone desde el punto de vista de las ciencias es reducir las emisiones de CO2, ¿por qué seguimos aumentando la exploración de petróleo si las emisiones vienen de allí? Si lo que se impone, si lo que se dice es que la Amazonía absorbe estas grandes cantidades de toneladas de CO2 que usted mencionaba, digamos, ¿por qué seguimos destruyendo y deforestando y pretendiendo allí imponer otro tipo de proyectos que son graves? Si sabemos que la Amazonía conserva biodiversidad, pero además conserva agua y provoca este ciclo del agua, ¿cómo sometemos a esos territorios conservados a las condiciones de presión? Y en este caso, a esos territorios conservados por pueblos indígenas o conservados en forma de áreas protegidas, a desproteger esa normativa en la que se había avanzado. Es decir, esas medidas son mucho más lógicas que los absurdos de lanzar naves a la Luna para ver cómo vamos a trasladar a la especie humana a otros planetas, que por cierto, todos estos modelos son altamente consumidores de minería y de combustibles fósiles. Es decir, destruimos el planeta sacando minería y combustibles fósiles para tratar de inventar una vida posible de un grupo selecto que pueda vivir en otro planeta, pero si se continúa con esta construcción de que aquí ya no hay nada que hacer, cuando realmente aquí hay mucho que hacer. Y ese mucho que hacer es lo que nos están enseñando todos estos movimientos indígenas, todos estos movimientos juveniles que piden poner frenos hoy a todas las operaciones. En el edificio fundamental de Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York debe levantarse la voz de absolutamente todas las naciones del mundo en tono reclamante. ¿A quiénes? Bueno, ya de hecho lo hicieron al firmar el Acuerdo de París en el 2015. ¿Y quiénes son los más responsables? China emite el 27% de todo el CO2. Le sigue en segundo lugar los Estados Unidos con el 15%, luego la Unión Europea con el 10% y finalmente la India con el 7%. Esos son los mayores contaminantes de la atmósfera. Lo grave es que de estos 4 países, solo la Unión Europea el año pasado redujo sus emisiones en un 0,7%, no llegó ni al 1%. La India creció en 6,3%, los Estados Unidos en 2,5% y la China en 4,7%. De tal manera que seguimos en el ritmo como que no pasa nada, como que no está sucediendo nada. Como que es en otro planeta sí, lo que ocurre. Entonces, claro, lo ideal es irnos a Marte, se irán 4 gatos a Marte y el resto desaparecemos del mapa. Eso es lo que va a suceder si no nos damos cuenta que es una física estupidez lo que está haciendo la humanidad en su conjunto respecto de quien nos alberga, que es el planeta. Entonces, yo creo que estos incendios lo que debe servirnos a nosotros, más que para enfrentarnos políticamente, es juntarnos la humanidad y decir, vean señores, todos hagamos un esfuerzo para que nuestra nave, que es la única que tenemos, que alberga a 7,000 millones de personas y no a 6 astronautas que van a ir a Marte, ¿no es cierto? Sí. Para poder garantizar a las siguientes generaciones. Yo tengo una nieta que tiene 2 meses, nació en el 2019, en el año 2100 va a tener 80 años, ¿no? Ella va a tener 80 años. Y ya no va a llegar a los 80 años, mi nieta no va a llegar a los 80 años, porque las condiciones climáticas a mediados de este siglo van a ser tan adversas que muy pocos van a seguir sobreviviendo y ya el año 2100 ninguno va a sobrevivir si seguimos con este curso. Nos quedan, Gonzalo, 10 años, porque pasado esa fecha está la acumulación que tenemos de CO2 en la atmósfera que ya no hay reversa. Entonces, esto no lo digo yo, lo dicen
los expertos de Naciones Unidas y todos los científicos que se han reunido, con la excepción de 2 o 3 políticos que tienen una visión de tubo y que no se dan cuenta de lo que está pasando con el planeta. Sigue el exhorto y termina Esperanza Martínez. Sí, bueno, a mí me afecta mucho cuando me enfrento a estas situaciones apocalípticas porque me da la sensación de que nos queda como cultivado el miedo y no la posibilidad, y no el saber que aún es posible y sí se están haciendo cosas. Yo creo que han habido señales, solo pensando en nuestro país, señales que son esperanzadoras. Por ejemplo, cuando en Pacto se decide que no se va a aplicar la minería, o cuando en Quimsacocha la gente sale y decide no van a destruir mi páramo, o en Azuay se plantea hacer cosas equivalentes. Se crea conciencia, pero se crean espacios, se crean territorios. En ese sentido era muy importante la propuesta Yasuní, porque esa era como un territorio de utopía en donde uno podía decir, sí es posible conservar la Amazonía, sí es posible dejar de sacar el petróleo, sí es posible conservar estos lugares desde donde se va a mantener, porque el planeta es uno solo, pero está hecho de muchos poquitos. Así como estos incendios son muchos poquitos que hacen una devastación gigantesca, los procesos locales de resistencia son esos pequeños espacios que contagian, pero que protegen territorios en concreto. Entonces, yo creo que el futuro es muy problemático si no logramos proteger a esos espacios en donde se está salvando, digamos, las relaciones de la naturaleza y las relaciones del futuro, digamos, pero que creo que hay que darles como mucho aliento, porque el miedo normalmente es mal consejero y el miedo normalmente puede decir, bueno, si no voy a llegar, si el cambio climático va a ser tan grave, me compro un espacio en Marte. No, los espacios van a estar aquí y esos espacios los están construyendo no la gente que tiene poder, que podría hacer que esto se multiplique, sino la gente más humilde, los indígenas, los campesinos. Y entonces creo que hay que ponerle mucho cuidado y mucha protección y mucha solidaridad, y creo que tenemos que un poco pensar que el rol de todos es proteger esos y sumarnos a esos espacios de solidaridad con la especie humana y con la naturaleza. Ustedes son pensadores universales y de esos hay que reclutar a la mayor cantidad de ejércitos del planeta para poder defender esta tierra tan linda, que nos da muchísima pena que esté atravesando por una circunstancia que nos hace vislumbrar una tragedia a poca distancia, en términos de tiempo que van a pagar nuestros nietos. Me dio un remordimiento singular lo que acababa de decir Roque Sevilla de su pequeña nieta, y todos podemos atravesar por el mismo cuadro de expectativas. En eso tenemos que pensar, jóvenes ecuatorianos. Hasta mañana. Inicio de espacio promocional y publicitario.